Bueno, en esta tarde les voy a invitar a leer la Biblia, si la tienen ahí o si no, escuchamos, lo leo yo, en San Mateo, capítulo 26, versículo 69. San Mateo 26, 69, el título es Pedro niega a Jesús. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, tú también, eh, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Eh, Creo que la mayoría conoce quién fue Pedro. ¿No es cierto? Yo esta semana estaba pensando en Jesús y en nosotros y me fui a Pedro. Me fui a Pedro porque para mí es uno de los personajes de la Biblia que más podemos comparar con nosotros mismos. Pedro fue uno de los 12 discípulos que escogió Jesús y creo que, bueno, que los que por ahí leen la Biblia saben que Jesús lo llamó en aquella pesca milagrosa, ¿no es cierto? Cuando ellos estaban trabajando en la barca, cuando estuvieron toda la noche pescando, Pedro, Juan y Jacob, y no podían sacar ni un solo pez, y se le aparece Jesús y le dice, tiren la red a la derecha, y bueno, y ahí se produce la pesca milagrosa. Fue cuando Pedro empieza a seguir a Jesús. Yo pensaba en la vida de Pedro, leía la vida de Pedro, miraba lo que vivió con Jesús, el privilegio que tuvo Pedro de vivir con Jesús y de los discípulos, ¿no? Pero bueno, estoy enfocada en Pedro. Vio ciegos recuperar la vista, vio cojos volver a caminar, paralíticos levantarse y volver a tener una vida normal, vio a la mujer del flujo de sangre sanarse, vio al joven liberarse de los demonios cuando sacó a los demonios de su cuerpo y los echó al hato de cerdo. Vio tantos milagros, Pedro, vio tantas cosas lindas, y uno empieza a examinar la vida de Pedro. Pedro era un hombre común, era un pescador, era ese su oficio, ser pescador, pero Jesús tenía un propósito con él. Tenía el propósito de que Pedro sea un pescador de hombres. Eh, y Pedro tenía muchas falencias, en esto me quería enfocar. Pedro tenía un carácter que era muy impulsivo, era muy que te decía las cosas que le venían a la cabeza, que actuaba impulsivamente, y todo esto eh, lo lleva a ser una persona, bueno, que quizás a la vista de otro decís, uy, ¿cómo puede ser así Pedro estando al lado de Jesús, viviendo al lado de una persona tan mansa, tan llena de amor, tan aprendiendo y viendo todas las cosas que está viendo? A Pedro le costó mucho cambiar su carácter, pero Jesús había fijado sus ojos en Pedro, porque él tenía un propósito. Y cuando nosotros miramos la Biblia, y yo puntualmente leía la parte que Pedro niega a Jesús unos versículos antes y al final de lo que leí, que dice que entonces Pedro se acordó cuando cantó el gallo de lo que Jesús le había dicho. Si uno presta atención, Jesús ya sabía cómo era Pedro y sabía todo lo que iba a pasar con Pedro, porque le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y ya sabía que Pedro le iba a fallar. Dice que Pedro lo negó al Señor, como leíamos recién, lo negó una vez, lo negó otra vez, y la tercera vez nos cuenta en Mateo, no en todos los, no en todo en Marcos, en Juan y en Lucas, pero sí en Mateo, nos cuenta que él maldijo. Yo pienso que también dijo algunas malas palabras y algo feo habrá dicho. A este hombre no lo conozco, y habló mal de aquel
lo amaba tanto y que le enseñó tanto y de que compartían tanto tiempo juntos. Entonces todo esto que es Pedro me hace acordar muchas veces a lo que somos nosotros, que quizás no somos igual que Pedro, quizás no tenemos el mismo carácter, pero sí pienso en que el Señor nos escogió a cada uno de nosotros, aún sabiendo cómo somos, aún sabiendo lo que íbamos a hacer, aún sabiendo que un día lo íbamos a negar y que a nosotros también nos iba a cantar el gallo. Y aún así y todo, Él nos escogió como a Pedro. Yo el otro día estaba mirando YouTube y escuché que alguien decía que cuando alguien comete un pecado de fornicación o de adulterio, ya no es lícito para servir al Señor, que no puede servir más en una iglesia. Y yo realmente escuchaba una palabra así y se entristecía mucho mi corazón, porque ese no es el Dios que nosotros leemos en la Biblia. Ese no es el Dios que yo encuentro cuando leo la vida de Pedro. Elegí a Pedro puntualmente por eso, porque Pedro era una persona llena de fallas y Jesús lo amó y lo recontraamó. Y lo siguió amando a pesar de que mirándolo a los ojos dice que se paró en la puerta y estaba ahí mirándolo y él lo negó y Jesús lo seguía amando. Y después que lo negó, lloró amargamente. Y después, ¿a qué volvió Pedro? Se volvió al mar, se volvió a la pesca, como diciendo, ya está todo. Entonces esa imagen del ya está todo, del, uy, le fallé y me voy de vuelta a lo mío, me voy de vuelta al mar, me voy a mis redes, a los peces, me voy otra vez porque ya está, era lo que yo escuchaba en esa predicación. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo uno puede escuchar una palabra así? ¿Cómo las personas que escucharon ese mensaje de que si pecaste exclusivamente hablaba de la fornicación y del adulterio, ¿cómo puedo decirle que es mentira? Que la sangre que tú derramaste cubre todos los pecados. ¿Cómo puedo decirle a esas personas que le están diciendo que porque fallaron así de tal forma ya no sirven para servir al Señor, para restaurarse, para volver a empezar? ¿Cómo hacemos? Y lo único que venía a la mente es predicar y leer y contarle a la gente lo que está escrito en la Biblia, que ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor es este que a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, estando al lado de él casi, al lado de él, cerquita de él, mirándolo, lo negó y habiendo compartido años de tanta amistad, de tantas cosas, de tanto amor, lo perdonó. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros salgamos a decirle a la gente. A veces pensamos que Dios perdona mentiritas, que Dios perdona no sé, las malas palabras, que Dios perdona alguna mala acción, que Dios perdona que somos impulsivos y que hablamos lo que no tenemos que hablar, que Dios perdona cosas pequeñas así, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario perdona todos los pecados de la humanidad. Yo no tengo que hacer que Jesucristo otra vez lo crucifiquen de vuelta para poder perdonar otros tipos de pecados. Jesucristo murió para perdonarnos a todos los pecados, para perdonar a los asesinos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los violadores, a todo aquel que se arrepienta de sus maldades. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos a todos, para perdonar mis malos pensamientos, para perdonarme a mí cuando yo no logro, no alcanzo a amar. Porque eso también tiene que perdonarme Jesús y hacerme lograr llegar a amar a la gente de la manera que Él nos enseña a amar. Eso también me tiene que perdonar. Que yo todos los días fracase cuando no puedo amar a alguien, me tiene que perdonar. Porque no es solamente el pecado de fornicación ni de adulterio, es lo más importante o es el pecado más negro que hay. Dice la Biblia que si no amamos no somos nada. Eso es lo que yo entiendo cuando leo la Biblia. Eso es lo que quiero transmitir a través de esta palabra. Quizás alguna vez escuchaste que por lo que hiciste, o como se dice muchas veces, porque caíste, ya no servís para servir al Señor, ya no servís para andar al lado de Él. Yo te invito a que leas la historia de Pedro. Jesús, cuando resucita y va y se aparece a sus discípulos, dice, ¿y Pedro? Vayan a decirle a los discípulos que resucité y también a Pedro.
porque muchos lo habían excluido como diciendo, se mandó el peor de los pecados, se mandó lo peor que hay, entonces ahora no. Vayan a decirle a los discípulos que yo resucité, pero también a Pedro. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Él resalta ese también a Pedro como diciendo, él sigue siendo el mismo para mí. A todos los discípulos, pero también a Pedro. Y cuando sale a buscarlos, él le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro 3 veces le preguntó. Muchos dicen que es porque Pedro 3 veces lo negó. Dios sabrá si es así o uno lo interpreta de esa forma. Pero al final de ese párrafo dice, sígueme. Si Jesús te dice, sígueme, después de todas las macanas que nos mandamos, después de todas las macanas que se mandó Pedro, de las metidas de pata, de todas las cosas que hizo. Yo me acuerdo también que le cortó la oreja a un soldado por querer defender a Jesús. Era muy terrible, Pedro, tenía un carácter muy terrible. Y si a pesar de todo, que Jesús sabiendo lo que era Pedro y lo que iba a pasar con Pedro y lo que iba a hacer después Pedro, él lo amó y lo siguió amando. Lo fue a buscar a la orilla del mar para volver a empezar, empezó de vuelta. Así como empezó la pesca milagrosa, la segunda vez empezó de vuelta. ¿Qué significa esto? Acá estoy de vuelta, como si no hubiese pasado nada. Otra vez te vine a buscar al mar. Te viniste a meter otra vez adentro de un barco, a pescar, a seguir como el primer día que te encontré. No me interesa, yo te vine a buscar porque vos me importás. Eso es lo que el Señor ponía hoy en mi corazón. Quizás haya, no exclusivamente de los que estamos en esta reunión de Zoom, pero sí quizás alguien que le pueda llegar este mensaje. Mi tarea y la tarea de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, es predicarte y anunciar el Evangelio, que son buenas de salvación. Queríamos decirte que Jesús te ama, que podemos haber fracasado, que podemos haber pecado, que podemos haber hecho muchas cosas malas, pero en el instante que nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él nos puede perdonar de todos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. No se acuerda más de ellos. La gente muchas veces se acuerda, pero la Biblia dice que Dios no se acuerda más de ellos. Y Dios nos perdona. No hay pecado grande, no hay pecado chiquito. La sangre que Jesús derramó en el Calvario fue para perdonar todos nuestros pecados. Y la Biblia termina contándonos que Pedro fue uno de los de la piedra más importante en la iglesia, cuando se funda la iglesia, uno de los mejores pastores que hubo en aquel tiempo primitivo. Ese fue Pedro, el cabeza dura, el apurado, el atolondrado, el todo lo que quieramos ponerle por título, ese fue Pedro. Jesús ya sabe lo que podemos ser nosotros en sus manos. Por eso Él está esperando que nosotros vayamos a Él, que si hemos hecho algo malo, que si no hemos sido como teníamos que ser, Él nos quiere perdonar, Él quiere volver a empezar del principio. Todos los días Él quiere empezar del principio. Todos los días Él nos da una oportunidad. Y bueno, Él nos ha escogido desde el principio y desde la fundación del mundo. Este es el mensaje para nosotros en esta tarde, que el Señor nos sigue amando, a pesar de lo que hayamos hecho o de lo que seamos. Amén. Y bueno, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo
yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz.